Buenas tardes. En esta edición del noticiero The Economist les vamos a presentar las más recientes e importantes noticias referidos a temas económicos de nuestro país, Colombia. Para comenzar empezaremos hablando de la inflación, que sin duda alguna ha tenido ciertas noticias que han sido bastante controversiales en los últimos días. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, o DANE, dio a conocer que la inflación en Colombia, en lo que va corriendo de este año, ya ha superado el rango meta, el cual es del 4%, ya que tan solo en el mes de septiembre teníamos una variación del 4.33%, cuando hace un año era del 1.44%. Ahora bien, hablando de la tasa anual, vamos a tener una tasa del 4.51%. Esto es bastante preocupante, ya que hace un año tuvimos una tasa del 1.97%. La inflación está variando en tal magnitud que tan solo en el mes de septiembre tuvimos una variación del 0.38%, mientras que hace un año tuvimos una variación del 0.32%. Ese 6% sin duda alguna se hace sentir y si no prestamos atención va a seguir incrementando. Ahora bien, el DANE también dio a conocer cuáles fueron las actividades las cuales tuvieron mayor variación en la inflación en Colombia, las cuales son en primer lugar recreación y cultura con un 0.77%, en segundo lugar alimentos y bebidas no alcohólicas con un 0.76% y por último transporte con un 0.59%. También cabe recalcar que de las 12 actividades que el DANE mide, tan solo una mostró una disminución en la variación de la inflación en Colombia, en lo que va corriendo este año, la cual es educación, con una disminución del 2.33%. Ahora bien, este tema sin duda alguna es un tema de bastante preocupación y que sin duda alguna el Banco de la República del país y los economistas de este país tienen que tomar medidas. Ahora bien, vamos a pasar con ustedes a una de nuestras invitadas especiales, la cual es María Paula García, quien es una profesional muy reconocida en especial en temas de Producto Interno Bruto y pobreza. Estamos contigo, María Paula. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula y les voy a hablar sobre el Producto Interno Bruto. Es una medida del valor de la actividad económica de un país. Este calcula cuál fue la producción en bienes y servicios que se hizo como en un periodo de tiempo específico, ¿sí? El Departamento Nacional de Estadística, también conocido como el DANE, es el encargado de calcular este PIB en Colombia y pues tiene una fórmula básica pues para poder calcular lo que es consumo más inversión más gasto del gobierno más importaciones y exportaciones, menos exportaciones. Ahora bien, eh, después de la pandemia, el DANE anunció que durante el 2020 la economía colombiana tuvo un crecimiento negativo del menos 6,8%, el peor resultado desde que se empezó a medir este indicador. Entre los sectores más afectados por la contracción estuvieron el comercio, el turismo, la construcción, minas y canteras, y de acuerdo con la información pues entregada por Juan Daniel Oviedo, el director del DANE. Antes de que apareciera la pandemia del coronavirus, la economía de Colombia venía con resultados positivos. Por ejemplo, en 2018 el crecimiento del PIB con el respecto al año anterior, o sea, 2017, fue del 2,6% y en 2019 tuvo un incremento del 3,3%. Por su parte, mientras que las exportaciones disminuyeron el 1,5%, las importaciones crecieron el 6,6%. Ahora bien, la pandemia ha empobrecido aún más a los colombianos. 2 de cada 5 personas están en situación de pobreza en el país. Según el más reciente informe del DANE, varios deben resignarse a comer solo una vez por día. La pobreza nacional pasó del 35,7% al 42,5%. En el año 2020, un total de 3.551.522 personas, el equivalente a la población de toda Cundinamarca, entraron a la pobreza en todo el país, con un aumento de 6,8 puntos porcentuales, pasando de una incidencia de pobreza nacional del 35,7% al 42,5%, como lo había dicho antes. La cifra de personas en la situación de pobreza llegó a 21.021.564 personas en el 2020. Un informe que se da a conocer en medio de una crisis social por cuenta del paro nacional y sanitaria sin precedentes en nuestro país. A continuación podemos ver la tabla de incidencia de pobreza monetaria del 2012 al 2020. Muchas gracias, María Paula, un placer haber estado contigo. Ahora les voy a presentar a mi compañero Andrés Sandoval, quien es un administrador con diversos estudios en materia de política monetaria. Estamos contigo, Andrés. Gracias, Samuel. Bueno, lo que estamos apreciando en Colombia en esta pandemia con respecto a la política monetaria es que las tasas de interés han seguido bajando. Ya venía con una tendencia decadente a partir del 2017, pero en esta pandemia ha logrado cifras récord de
1.75% de tasa de interés, lo cual es muy, muy bajo en comparación con años pasados. Entonces, esto lo hace básicamente porque la economía se pausó por un largo periodo. Entonces, con ansias de reactivarla e incentivar el consumo, las tasas de interés bajaron. Esto además causa que la inversión extranjera al país decaiga y haya menos dólares en Colombia. Eso significa que nuestra moneda se desvaloriza en comparación con la moneda extranjera. Esto también incrementa nuestras exportaciones. Entonces, se incrementa el consumo y las exportaciones para así incrementar nuestro PIB. Muchas gracias, Andrés. Sin duda alguna son muy interesantes todas estas medidas monetarias que tuvo que tomar el gobierno para poder contrarrestar estos efectos de la pandemia. Ahora bien, vamos a pasar con otro invitado muy especial, quien es Tomás Herrera. Él es experto en temas de política fiscal. Así que estamos contigo, Tomás. Cuéntanos qué tuvo que hacer el gobierno en el ámbito fiscal para poder contrarrestar estos terribles efectos de la pandemia. La política fiscal de Colombia es ejecutada por el Gobierno Nacional con previa aprobación del Congreso de la República. La política fiscal es el uso del gasto público y los impuestos para influir en la economía. El impacto económico principal de cualquier cambio en el presupuesto del gobierno lo sienten grupos particulares. Un recorte de impuestos para las familias o los niños es un ejemplo y aumenta sus ingresos disponibles. Una política fiscal puede estar dividida en dos partes: la política fiscal expansiva, que es el aumento del gasto público o disminución de impuestos, y la otra política fiscal es la contractiva, que es disminución del gasto público o aumento de impuestos. Después de la época de la pandemia que vivió el mundo, Colombia siguió con una política fiscal contractiva, no exactamente disminuyendo impuestos, pero dando subsidios a la gente, y con estos subsidios logrando aumentar los ingresos disponibles. Gracias, Tomás. Ahora bien, vamos a pasar con un último invitado, quien es Tomás Guerrero, el cual es especialista en el desempleo. Así que cuéntanos, Tomás, qué efectos ha tenido esta crisis de la pandemia y pospandemia en términos del desempleo en Colombia. Bueno, pues para empezar a hablar sobre el desempleo en Colombia, pues me tomé el trabajo de buscar en la página de la OCDE sobre las tasas y los porcentajes del desempleo y cuál ha sido la mayor, pues por decirlo así, el mayor efecto o la mayor incidencia que ha tenido esto frente pues a Colombia y todos sus subdivisiones. Bueno, pues la tasa de desempleo de la OCDE como porcentaje de población activa se ubicó en el 6.2% en el julio de este año, lo que representa una baja de 2 décimas comparado con el dato de junio, cuando se ubicó en 6.4 en el año 2020. Toda esta información pues es suministrada por la página de la OCDE. Sin embargo, la OCDE también informa que fuera de Europa se registraron descensos del 0.3% en países como Australia, Canadá, Colombia, Corea y Estados Unidos. Estos países cuentan con la mayor tasa de desempleo en todo el mundo, liderada por Colombia con 13.7% y seguida de Canadá con un 7.5%. Bueno, según la OCDE, los países con mayor desempleo en todo el mundo son pues Estados Unidos con 8.70 millones, seguido de Colombia con un 3.34 millones, seguido de España con un 3.30 millones, seguido de México con 2.47 millones y Italia con un 2.34 millones. Bueno, pues como nos podemos dar cuenta en la información dada por la OCDE, nos damos cuenta que Colombia está sufriendo un grave problema de desempleo, como lo es desde hace varios tiempo, pero debido a este tema de la pandemia nos damos cuenta que el desempleo ha aumentado mucho debido a que pues la reactivación económica es un paso muy grande debido a que es la reactivación de toda la gente para que vuelvan a salir a lugares comerciales a hacer sus rutinas diarias como era antes, eh, para que pues se pueda dar una reactivación total.